hay que entender que estas medidas se dan después de un evento que hubo el lunes posterior a las PASO de reacomodamiento del tipo de cambio oficial a partir de una negociación muy tensa que se está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional. Se sabe, estuvieron ahí en duda algunos desembolsos que se fueron postergando, tuvimos que cubrirlos la Argentina como utilizando algunos instrumentos como créditos puente, etcétera, para ir sorteando esa situación, y parte de esa negociación tenía que ver con un reacomodamiento del tipo de cambio que terminó siendo de una magnitud bastante menor a la que el Fondo Monetario pedía en una primera instancia, que fue la que ocurrió el día lunes. Como sabemos, en Argentina ese reacomodamiento del tipo de cambio, ese aumento, tiene traslado a precios. En una primera instancia ese traslado a precios fue muy exagerado de parte de muchos sectores, algunos con fines especulativos, otros como mecanismo de cobertura, mucha incertidumbre por los eventos eleccionarios, y entonces hubo que salir a contener esa situación, ¿no? Primero hubo una convocatoria a un conjunto muy grande de empresas, cerca de 500 empresas participaron, donde se pidió retrotraer las listas de precios a valores que no tuvieran ese comportamiento exagerado que habían tenido como primera reacción, y después el conjunto de medidas que se anunció que buscan justamente recomponer los ingresos de los sectores que más necesidad tienen de recomposición de sus ingresos. Trabajadores del sector privado, trabajadores del sector público, monotributistas, jubilados y pensionados, todos los sectores a los cuales puede alcanzar el Estado a través de diferentes medidas, con estos bonos de suma fija, etcétera. La intención es sostener la demanda para sostener la actividad económica y de esta manera evitar alguna caída que algunos en algún momento pronosticaban, que la economía iba a entrar en recesión, que íbamos a una caída muy fuerte, pérdida de empleo. Bueno, nada de esto ocurrió porque se toman este tipo de medidas como la que se anunció hace unos días que vos acabás de marcar, que no la vamos a detallar porque ya fue explicada en varias oportunidades y se conoce. Claro, y que busca, además de esta recomposición, también sostener el empleo, ¿no? Le pregunto respecto de esta dicotomía que se estableció, al menos en la oratoria, indefiniciones, respecto de lo del bono, ¿no? De una provincia sí, no, la diferencia con Cava. ¿Cuál es su opinión? Sí, mira, ahí hubo reacciones de varias provincias, algunas con clara intencionalidad política, otros es cierto también que hay que atender cada caso particular, porque hay provincias que plantearon el hecho de que habían pagado un bono extraordinario hace pocos días, algunas otras demostraron, mirá, nosotros venimos con negociaciones paritarias mucho más altas que el resto y habíamos tenido un reacomodamiento y le estamos ganando por mucho a la inflación. Bueno, cada una tiene su particularidad, eso es cierto. El caso que vos citás de la ciudad de Buenos Aires, yo lo comentaba en estos últimos días porque me llamó particularmente la atención, porque la ciudad de Buenos Aires se trata del distrito más rico del país, tiene una holgura fiscal que no tienen el resto de las provincias, y sin embargo la primera reacción que tuvieron, sin demasiado tiempo de análisis, porque fue casi inmediata, fue el anuncio de que no iban a pagar este bono de suma fija a los trabajadores. Entonces ahí me parece que sí se vio muy claramente una intencionalidad política de un sector que está jugando, y lo hacen también con algunas declaraciones de parte de los funcionarios que forman parte de ese sector, juegan a generar cierta desestabilización, ¿no? Con esta idea de que tenemos un evento eleccionario en menos de 2 meses y que si desestabilizan y generan estos climas enrarecidos, creen que se van a ver beneficiados electoralmente de eso. La verdad que me parece algo criticable, que no me parece que esté bien, y que entre todos tenemos que tratar de disputar eleccionariamente. Es una democracia, que la gente pueda elegir qué modelo quiere para la Argentina de acá en adelante, pero no buscar estos mecanismos de desestabilización. Agustín, hablando de cuestiones electorales, ¿cuál es su opinión respecto de esta que ha planteado en varias ocasiones Milei con respecto de eliminar el Banco Central? ¿Cuál es su... No tiene ningún sentido. A mí a veces me parece hasta una locura tener que estar hablando de estos temas, pero es cierto que están instalados a nivel social y que el candidato Javier Milei logró instalarlo, pero son temas extremos que no existen como discusión en ningún lugar del mundo. Si yo te pregunto qué país del mundo no tiene Banco Central, son 3, 4 los casos de países que te aseguro que no sabríamos ni los nombres ni dónde quedan en un mapa. Digo, es una cuestión que todo el mundo tiene sus sistemas financieros, sus bancos centrales, sus mecanismos de regulación, su política monetaria. Todo el mundo funciona así y por algo es que funciona así. Y además hay que entender que
el Banco Central tiene como dos grandes ejes, digamos, ¿no? Uno, que es donde pone el foco el sector político que representa Javier Milei, que es el tema monetario, ¿no? Él habla de la dolarización y esas cuestiones. Y otro, todo el tema regulatorio. El Banco Central tiene un rol muy importante a la hora de regular, de respaldar, Exacto, de dar certidumbre a el sistema financiero, a los bancos, a los depósitos, al crédito. Entonces, hablar de eliminar el Banco Central es una locura, porque uno tendría un sistema de intermediación financiera sin ningún tipo de control, lo cual llevaría a una crisis terminal. Por eso que todo el mundo funciona así. Y por otro lado, o sea, digo, es una irresponsabilidad hablar de eliminación del Banco Central. Y después tenés el tema monetario, que él habla, que es el tema de la eliminación de la moneda y de tomar como curso legal al dólar, moneda de curso legal al dólar en la Argentina. Lo cual, rápidamente te digo, desde el punto de vista técnico, estructural para nuestra economía, sería un suicidio colectivo. Basta recordar lo que fue el caso de la convertibilidad y cómo terminó con la crisis del año 2001. Ese fue un esquema de dolarización, pero con un peso que era convertible a un dólar. Una dolarización es profundizar eso. Yo pregunto, te pregunto y le pregunto a quienes están mirando, si esa crisis del año 2001, en lugar de haber abandonado esa relación cambiaria, devaluado el tipo de cambio y generado el proceso de crecimiento que vino después, si hubiese tenido que enfrentar con esa restricción, ¿cómo estaríamos ahora? En ese momento había 25% de desempleo. El ajuste tendría que haber seguido siendo por cantidades. O sea, hoy estaríamos en tierra arrasada. Y por otro lado, además, vale remarcar que se trata de algo impracticable. ¿Por qué? Porque si vos considerás hoy los pesos y los dólares que hay en la economía argentina en un momento de fuerte escasez de divisas que estamos atravesando y haces la cuenta, te da un tipo de cambio muy por encima incluso de lo que tienen hoy los tipos de cambio financieros, los tipos de cambio paralelos, muy por encima. y habría Con que lo tener, cual, hablar de una dolarización sí, en una relación de peso-dólar tan alta implicaría un salto devaluatorio tan fuerte que te llevaría a una crisis terminal. Entonces no tiene sentido hablar de estas cosas. 20.000 pesos un dólar. Y habría que tener casi 35 millones de dólares físicos, ¿no? ¿Cuánto? Sí, habría, a ver, depende a qué tipo de cambio está empezando Claro, a hacer esa claro, evaluación, pero claro. estamos hablando de varios, decenas de miles de millones de dólares que no están en Argentina, que no hay forma de que están. Yo escucho que muchas veces el propio candidato o algunos de sus economistas dan explicaciones que es importante aclarar, porque a veces ellos utilizan cuestiones técnicas con el único objetivo de confundir, ¿no? Entonces hablan en un canal de televisión y le dicen a la sociedad, no, es mentira que esto es imposible. Esto es fácil, porque el Banco Central tiene activos, tiene pasivos, y tiene letras intransferibles en los pasivos, y tiene títulos, y esos títulos tienen paridades, y hacen todo un análisis técnico que la verdad es que, a no ser alguien que esté especializado en la materia, de temas económicos, temas financieros, no tiene por qué comprender estas cosas, entonces termina generándose una situación de confusión. La realidad es que técnicamente es imposible llevar adelante eso en Argentina, además de que si fuera posible sería un suicidio al final del camino adoptar la moneda de un país como los Estados Unidos, que no tiene absolutamente nada que ver con Argentina, que quedaríamos atados a las políticas económicas de ese país y que tiene una competitividad que no tiene nada que ver con la nuestra. Sería suicida, pero más allá de eso, créanme que es impracticable y que esa confusión técnica que pretenden instalar, hablando de títulos, de paridades y de cosas que no se entienden, solo buscan confundir. Por último, yo creo que el año que viene la Argentina va a tener condiciones necesarias que van a estar dadas para poder salir adelante, llevar adelante un plan de reordenamiento macroeconómico que apunte al crecimiento, que ponga el eje productivo en escena y que utilice los instrumentos financieros para llevar adelante ese proceso de crecimiento. Las condiciones necesarias van a estar dadas por una buena cosecha, por la construcción del gasoducto que está terminado y que te cambia la matriz energética, por un montón de factores que se van a dar. Si a esas condiciones necesarias le montamos un programa como el que están proponiendo desde estos sectores de la oposición, que ponen el foco en lo financiero, que hablan de dolarización, que hablan de unificar el mercado cambiario de un día para el otro y de eliminar restricciones, bueno, otra vez vamos a estar desaprovechando condiciones y vamos a estar montándole a eso, en lugar de una oportunidad, una crisis, ¿sí? Es cierto que hoy Argentina atraviesa un momento muy difícil. Todos lo sufrimos, la inflación nos aqueja y nos complica la vida a todos. Pero también es cierto que si a esas condiciones que están dadas le montamos definitivamente a partir del año que viene un programa productivo de reordenamiento macroeconómico,
vamos a tener la oportunidad de empezar a salir adelante. Si le montamos estas locuras extremas que plantean algunos sectores, bueno, estaremos en una nueva crisis dentro de muy poco tiempo. Agustín, por último, agradeciendo su tiempo. Anoche tuve la ocasión de entrevistar a Sergio Massa aquí en nuestro canal y él hablaba de las reservas que se elevaron durante este mes de agosto en un nivel realmente muy importante y habló de un superávit fiscal para el año que viene. ¿Qué nos puede decir respecto de esta apreciación y cómo se trasunta o se traduce en lo cotidiano de aquí a fin de año, por ejemplo, en la economía de los argentinos? Claro, mira, las dos cosas son así. Una, el dato es que en este mes que acaba de terminar, de agosto, en el Banco Central terminamos acumulando reservas en el mercado cambiario, en el día a día de compra y venta, por 1.270 millones de dólares. Eso es una muy buena noticia que veo que desde muchos espacios no lo comentan porque tienen otra intención. Pero la verdad que es una muy buena noticia que en este contexto de escasez que estamos enfrentando hayamos logrado acumular en el mercado cambiario durante un mes casi 1.300 millones de dólares. Y por otro lado, lo que me decís que hace referencia el ministro es que el año que viene, justamente estas son las condiciones necesarias de las que te hablaba, que van a estar dadas. Por un tema de mejora de clima, de cosecha, no vamos a tener el impacto de los más de 20.000 millones de dólares que se perdieron este año por la sequía. Vamos a tener no ya necesidad de importación de energía en dólares, sino incluso hasta la posibilidad de tener alguna exportación de energía por la construcción del gasoducto y por otras obras que están sobre todo en Vaca Muerta. Y eso va a modificar muy fuertemente el resultado comercial de la Argentina. Ese resultado comercial positivo que se espera para el año que viene implica acumulación de dólares. Por eso te decía que las condiciones necesarias con esa acumulación de dólares van a estar dadas para hacer un ordenamiento macroeconómico, para llevar adelante un plan de estabilización, para llevar adelante un reordenamiento fiscal también, ¿sí? Que pandemia mediante, etcétera, viene con algunos desequilibrios, y para encarar un programa con el Fondo Monetario Internacional definitivamente que establezca un cronograma de pagos estirado en el tiempo, no la locura que había planteado cuando tomó el crédito el gobierno de Macri con vencimientos concentrados en el corto plazo que eran impagables, y plantear un esquema lógico donde ese cronograma de pagos estirado a lo largo del tiempo se pague mientras la economía argentina crezca, creciendo, generando empleo, generando superávit comercial, dólares genuinos por ese canal, vamos a poder enfrentar ese cronograma de vencimientos estirado en el tiempo. Pero para eso hay que hacer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario a partir del año próximo, con una nueva realidad económica, con un plan de estabilización sobre las condiciones que van a estar dadas para encarar esto. Eso es la propuesta que se está haciendo desde el oficialismo y que hoy representa como candidato Sergio Massa. El eje en lo productivo y aprovechar esas condiciones para llevar adelante este programa. Si saltamos a estas alternativas simplistas y rápidas y automáticas de un día para el otro, con estos juegos de dolarización y cosas que no tienen ningún sentido, como te decía antes, vamos a desaprovechar una oportunidad, vamos a terminar nuevamente en una crisis, y en una crisis de magnitud muy peligrosa para la Argentina, porque las cosas que se están planteando no tienen sentido y son muy al límite de cómo una economía funciona normalmente en cualquier país del mundo.